Y si un líder tiene derechos, ¿tiene necesariamente que usarlos o puede cederlos? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, día Martes 2 de mayo. Qué bueno tenerte acá, David Guadrón, Chief. popularmente conocido por... Martes 2 de mayo, qué buenísimo. Sí. Y estamos ahora, ayer estuvimos celebrando tu cumpleaños y tú te casaste un día después. Sí, me la di de regalo. Qué barbaridad, después de tu cumpleaños. Sí, estamos cumpliendo 37 años de casados el día de hoy. Qué tremendo. Sí, entonces yo siempre me acuerdo. Mujer 1 de mayo, 2 de mayo, sí. ¿verdad? Y 3 de mayo es el Día de la Cruz, por eso es tu historia. Ahí vamos a dejar así. Puro matrimonio. Mira, y 9 de mayo cumpleaños Estefanía. 9 de mayo. Y 20 de mayo cumpleaños Pati. O sea que ahí es... Mayo. Esto es terrible, terrible. Mira, aquí estamos en esta serie llamada El líder que no sirve. Puntos suspensivos, ¿verdad? Y la conclusión lógica es no sirve. El líder que no sirve, no sirve. Sí. Y estamos viendo el ejemplo de Nehemías. Mira, que sí sirve. Sí, que sí Nehemías, sirve. El buen ejemplo de Nehemías, que yo aquí tengo que decir, yo de Nehemías me quito el sombrero. Hay ciertos líderes en la Biblia, de Moisés, pero Nehemías es un hombre tan especial cuando uno va viendo su carácter a lo largo de todo el libro. Sí. Y su liderazgo y una faceta o un tipo de liderazgo que es muy bien modelado por él es el liderazgo de servicio. Sí. Por eso hemos titulado así la serie, porque lo que vamos a ver esta mañana, este día, es que hay áreas específicas de liderazgo de servicio que son tan imitables en Nehemías. Porque veíamos ayer cómo él se indignó de una manera correcta y actuó en contra de la injusticia que estaba sucediendo en su pueblo. Pero en el verso 14 del capítulo 5, que es lo que estamos estudiando, Nehemías capítulo 5, a partir del verso 14, él dice cómo fue su estilo de liderazgo. Él toma un tiempo allí, es como un paréntesis largo en el libro. Está diciendo, les estoy contando todo lo que estaba sucediendo, pero ¿saben qué? Les voy a contar cómo actué yo. Mira, algo de lo que vimos ayer. Ayer vimos que... Perdón, y no se ve vanagloria en eso. No. Es como una biografía, es una autobiografía. Está contando. Pero ayer vimos de que el liderazgo, voy a decir espiritual, porque dijimos, él no es un ministro religioso, no es un sacerdote, no es un levita. Pero no es un pastor. Pero es un líder espiritual. No es un misionero. Se carga por las personas. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad hace unos días, hace algunos añitos, cómo hablaban de líderes enfocados en las personas o líderes enfocados en la tarea. Esa era jerga de esa época, ¿verdad? Entonces decías de cómo tú tienes que tratar de que tu liderazgo que ¿Cómo tiene fue el un dinosaurito? Era que el liderazgo que tiene un objetivo. O sea, él iba a terminar construyendo el muro. O sea, él iba a eso, al resguardo de la ciudad. Pero en medio de eso, lo primero es, la gente me importa. Sí, la gente es importante. Y sabes, algo a la hora de describir a Nehemías, lo interesante es que aunque es un líder espiritual, yo estoy de acuerdo, es un líder que es efectivo. Va a sacar adelante la tarea que tiene que sacar y va a motivar a otros para hacerlo juntos. Es impresionante. Nehemías tiene todas estas características de liderazgo tan fuertes, tan valiosas. Que valga la aplicación, pensando en, antes de meternos a lo que nos vas a enseñar, es que creo que esta escuela vieja que tú acabas de señalar es una tendencia eterna. Sí, o sea, claro. Siempre hay personas que están orientadas a personas y personas que están orientadas a tarea. Ahora las diferentes Myers-Briggs, que lo de otra forma, o sea, cada aspecto diferente de liderazgo lo cataloga de una forma distinta, pero siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y yo creo que aquellos que son papás, aquellos que son mamás, aquellos que son jefes, aquellos que son pastores, que están orientados a sacar adelante la tarea. Yo conozco mamás que lo que ellas quieren es que el niño salga bien en la escuela.
Y lo logran. Y lo logran. Pasando sobre el niño. Ah, Exacto. claro, pasan encima del niño, ¿verdad? Y entonces al final ahí está el niño, ¿verdad? Con su banda de honor, no sé si todavía dan, es su medalla de es medalla de excelencia y todo lo demás, pero el niño está traumado. Sí. Y entonces uno dice, ¡ey, se fue! O odia el estudio o odia a su mamá. o las dos cosas. sí. Y entonces ahí hay un área en la cual todos podemos crecer. No necesariamente necesitamos conducir la construcción de un muro de 6 kilómetros de largo por 8 metros de ancho y de alto y 5 metros de ancho para decir yo soy un líder bíblico. La mamá que tiene la responsabilidad de crear un hijo tiene su liderazgo. Y veíamos en el versículo 8 del capítulo 5 a veces la ironía de la vida es, nos hemos dado por ese niño, nos hemos dado por la gente y ahora estamos dañando a la gente. Sí. No tiene sentido, pero ¿cuántas veces podemos caer en eso? Precisamente, siendo el jefe, siendo el gerente, siendo el papá, siendo la mamá, siendo el amigo que tiene influencia sobre otros. Realmente todo inicia interesado en la gente, pero a veces en el camino nos perdemos y empezamos a dañar a la gente. Sí. No tiene sentido, dice. Sí, tremendo. Totalmente de acuerdo. Entonces, dijiste, vamos a ver hoy desde el versículo 14. Desde el versículo 14. Okay. Allí Nehemías empieza a describirse a sí mismo como el gobernador. Dice, yo fui el gobernador. El gobernador era una posición dada por el rey. Sí. Okay. El rey que todavía tenía dominio sobre el imperio persa en ese momento. Y entonces dice el verso 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Es un puesto oficial. Sí. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ¿sí? Por si no sabíamos sumar, ¿verdad? Él nos hace el favor ahí, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué significa eso? Sí. ¿Qué es el pan del gobernador? Sobre todo porque el gobernador está allá en Susa y ellos están aquí en Jerusalén. Y entonces, no, el gobernador está... No, perdón, el rey está en Susa, Sí, correcto. sí. Y el gobernador está ahí Sí. en Jerusalén, en Judá. Un gobernador es alguien que gobierna en nombre del rey. Eso es lo que la posición que le habían dado. Y es una posición oficial. Así que él tiene un derecho. Eso es lo que debemos entender. Nehemías está diciendo, yo tengo derecho. Siendo el gobernador, tengo derecho a algo que se llama el pan del gobernador. El pan era un pan bonito que le traían a él, ¿verdad? Un pan dulce especial ahí, ¿verdad? No era esto el pan del gobernador. El pan del gobernador, descrito más adelante, tiene que ver con un impuesto. Tiene que ver con el derecho de llenar su mesa de la comida más abundante. El gobernador tenía ese derecho. Ok. ¿Qué está diciendo entonces Nehemías? Ni yo ni mis hermanos, eso es lo que dice. Tomamos ese derecho. Nosotros cedimos nuestros derechos. Al estar viendo la necesidad del pueblo, fuimos capaces de ceder nuestros derechos. Y es que un líder siervo es alguien que está dispuesto a ceder sus propios derechos. Mira, qué concepto más poderoso, necesario. Y antinatural. Y escaso. Pero fundamental. ¿De acuerdo? Fundamental. Y por cierto, cuando dice... Contracultural. Ni yo ni mis hermanos, no es que llevaba dos hermanos a almorzar. Está hablando de toda su corte. Toda su familia, Iván todos con sus Jorge y siervos. Julio. No. Era Todos sus siervos. Todos sus siervos. Exacto. O sea, y era en la usanza de la historia, desde ahí tú pasas por los cientos y miles de años posteriores. Esto es algo que ha existido. Le dicen, ¿cómo es que le dicen ahora? ¿Cómo es que le dicen a lo que tú tienes derecho a comerte de ¿Dieta? No. No, se usa Te dieta. dan para dietas. Sí, sí. O te dan para... ¿qué es? O el vehículo que Sí. me da, o el... Gastos de representación y todo. la seguridad, todo eso que puedes poner. Él dice, yo tengo derechos, pero cedo mis derechos. Qué increíble. Increíble. Ahora lleva esto al liderazgo diario de cada uno de nosotros, que no somos gobernadores establecidos por el rey, no. Somos el papá que está dispuesto a ceder su derecho a descansar con tal de escuchar a sus hijos. Es la mamá que está dispuesta a ceder su derecho a comer en ese momento tranquila con tal de atender una necesidad de su esposo o Mira, de su hija. el líder Qué espiritual, increíble. el líder espiritual de la iglesia que, hey, ya es domingo en la tarde, yo serví, ahora voy a descansar. Mira, aquí hay una necesidad. Ahí Yo tengo estoy. derecho a descansar, pero Así yo me es. levanto y voy. Y eso es lo tremendo. Eso no oculta su derecho. No es que dice, yo no tengo derecho a nada. No. Es que estoy dispuesto a ceder esos derechos, entendiendo que tengo derecho a favor de otros. Mira, y a veces es dinero.
Porque aquí lo que está hablando es de el renunciar a un rédito económico al cual él tenía derecho por causa de no ser dañino a los demás. Yo pienso en 1 Corintios capítulo 9 y pienso específicamente en pastores. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice: hey, yo tengo derecho, tengo derecho a ser sostenido, tengo derecho a traer una esposa si así fuera necesario, yo tengo derecho. Pero si ese derecho va a hacer que otras personas no conozcan al Señor y yo no sea efectivo en la posición para la cual Dios me ha puesto, yo renuncio a mi derecho. No he usado este derecho. Sí, yo no lo, o sea. Y está diciendo, Pablo está diciendo, yo trabajo en el ministerio y tengo derecho, pero cuando ha sido necesario, pues yo hago mis trabajitos para poder sustentar. Es que yo les propongo que pocas cosas son tan impactantes en un líder como un líder que está dispuesto a ceder sus derechos a favor mío. Si yo estoy bajo un líder que está dispuesto a sacrificar sus propios derechos a favor mío, un papá que está dispuesto a sacrificar su tiempo de ver el partido del Real Madrid, que el último fue muy malo, ¿verdad? Pero no hablemos de los anteriores porque tendríamos mucho que hablar acá. Pero estoy hablemos un día de estos. Sí, tenemos que hablar sobre la Copa del Rey. Sí, tenemos que hablar sobre la Champions, ¿verdad? Pero entonces tengo derecho a ver mi partido y estar, de verdad es esto, pero me voy a enfocar a favor tuyo. Esto impacta la vida. Te propongo que el que mayor ejemplo nos ha dado no es Nehemías. Nehemías es un tremendo ejemplo, es el Señor Jesucristo. Jesucristo, sí. Quien se dio todos sus derechos. Si tú lees Filipenses capítulo 2, puedes ver una lista, cómo hizo a un lado sus derechos y decidió servirnos. Bueno, cuando dice el que no estima el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Y entonces Filipenses 2. Y lo tremendo es entonces Dios le exalta hasta lo sumo. Sí. Que es lo que Steve tantas veces nos ha dicho, el camino hacia arriba siempre comienza hacia abajo. Hacia abajo. Sí. Mira, una cosa tremenda es, y yo creo que lo vas a tocar al seguir desarrollando el pasaje, es que esto se amplifica más al ver que la cultura lo que promueve es que el líder tiene el derecho de abusar de su derecho. O sea, es tremendo porque el siguiente versículo dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. O sea, un montón de plata. Los que venían antes, los que estuvieron antes que yo, esos se sirvieron con la cuchara más grande. Que el pueblo estaba bien mal. Se sirvieron con la cuchara más grande. Y lo tremendo entonces, podrías razonar, el pueblo está acostumbrado. Sí. El pueblo está acostumbrado que al gobernador se le da. Y no es lo normal, pues. Sí, entonces yo puedo seguir. Uno puede, y vivimos en una cultura donde se nos enseña a exigir nuestros derechos, no a cederlos. Exige tu derecho. Tengo derecho a descansar, tengo derecho a esa plata, yo voy a reclamar mis derechos. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho sobre mi cuerpo, tengo derecho. Hay tantas formas de que ahora nos han metido en la cabeza. Yo voy a reclamar mis derechos. Y lo que el principio en el carácter de Nehemías que nos están enseñando Nehemías 5 nos dice es debes de estar dispuesto a ceder tus derechos, entendiendo que los tienes. Ceder el pan del gobernador, aun cuando otros lo han tomado. Tú no. Lo han tomado y lo han abusado. Y fíjate, y es voluntario. Yo voluntariamente cedo mi derecho a favor de otros. O sea, en otras palabras, si un líder no cede a sus derechos, ¿es un mal líder? No necesariamente. Ok. Si un líder sí cede a sus derechos, ¿es un mejor líder? Es un líder extraordinario. Sí. Definitivamente. Entonces creo que uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué quiero ser yo? ¿Quiero ser yo un líder mediocre o quiero ser un líder excelente? Y viene una pregunta. ¿Hasta qué punto? Sí, es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto cedo mis derechos? Mira, aquí voy a, ya que dijeron de los 37 años de casado, aquí voy a poner una analogía matrimonial, bíblica, mía, personal, de mi esposa. Yo hace años, quizás, no sé, en la primera década, estábamos teniendo una conversación con Patti y entonces Patti estaba molesta por algo. No me acuerdo qué era, sinceramente, porque nunca le di ninguna razón para estar molesta. Me imagino. Y entonces le digo yo, pero mira, amor, pero yo no soy un mal esposo. Y me dice ella con mucha sabiduría, me dijo, me dijo, ese es tu problema. Ese es tu problema. Que tú no sos un mal esposo, pero no sos un buen esposo. No quieres ser mejor. No quieres ser mejor. Mira, allí me dejó desarmado,
O sea, porque muchos de nosotros pensamos, hey, si yo me comparo con fulano que es líder en tal lugar, ¿verdad? O con aquel esposo, o con aquel jefe, o con aquel maestro, o con aquel pastor, pues yo no soy malo, si eso es tan peor que yo. Pero el punto no es ser uno que no está malo entre un montón de malos. Correcto. El punto es ser un líder que realmente tiene efectividad en la tarea que Dios le ha puesto y vamos a ver cumplir. que tiene un impacto eterno. Vamos a ver que lo que Nehemías está buscando es un impacto eterno. Sí. Entonces la pregunta sigue siendo válida. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué puntos tengo que ceder mis derechos? Porque la idea no es que alguien salga mal acá sintiéndose mal y diciendo qué barbaridad, yo sí cobro un salario. Entonces, sí, tienes derecho a un salario. O qué barbaridad, yo soy un líder que... Ahora Paquita, no es Shakira, ahora la que Sí, pone los Shakira, la del barrio. Sí, sí. Entonces, qué terrible. Qué bárbaro. Sí. Qué terrible sentirme así, que yo quizás estoy reclamando esas dietas o ese dinero. No se trata de eso, se trata de hasta qué punto. Primero, tenemos que entender que depende del contexto en el que te estás moviendo. Si tú ves una necesidad que a la hora de pedir este derecho que tú tienes no va a ser suplida o va a ir en detrimento de las personas, entonces quizás debes considerar Entonces, ceder tus Tú derechos. estás diciendo, no es ceder por ceder. No es ceder por Es ceder. ceder cuando existe la necesidad Sí. y en la medida de la posibilidad, creo Sí. yo. Entonces, si en ese momento yo puedo ver el partido del Real Madrid, hay que verlo. Claro. Pero si en ese momento ver el partido va en detrimento de algo que necesita ser atendido en las personas que están en mi liderazgo, yo debo estar dispuesto a ceder ese derecho. Yo pienso que la clave está ahí en el versículo 15, cuando él dice, yo hice todo esto, yo no fui como los demás, yo no fui mediocre como los demás o malo como los demás, a causa del temor de Dios. Y eso vamos a ver el día de mañana. Vamos a hablar cómo los anteriores no tenían temor a Dios. Y la clave está en eso. A causa del temor de Dios. No podía yo estar viendo esto suceder y yo no estar cediendo mis derechos. Una pregunta, ¿qué le diríamos a la persona? Porque no sé si la palabra aquí es egoísmo. O porque tú sabes, cuando tenés derecho, tienes derecho. O sea, no es que si a ti te dicen, mire, usted viene a trabajar en esa compañía, usted va a ser el gerente, y entonces tiene derecho a ese carro, tiene derecho a ese puesto, a esa oficina. No hay ir a decir, no, mire, yo no quiero el carro, yo no quiero la oficina, yo en el parqueo, póngame una tablita, yo ya escribo. No se trata de eso. Exacto. De hecho, la pregunta Es sería, falsa humildad. Eso sería una falsa humildad. Y a veces es muy ineficiente. Sí. O sea, Sí. si no tienes esos elementos, no puedes lograr lo más grande. La pregunta acá sería, ¿Nehemías hubiese hecho mal Nehemías si hubiera tomado el pan del gobernador? No necesariamente. Ese no es el punto. El punto es que él estuvo dispuesto a ceder su derecho a favor del pueblo. Entonces, una medida buena, fíjate, una medida buena para poder saber cuántos derechos yo debo ceder, hasta qué punto. Uno es en vista a lo más grande. O sea, la misión más grande que tienes, si tomar tu derecho, es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9. Sí. Si tomar mis derechos va en detrimento de lo más grande, de lo más importante, de la obra que De estoy la haciendo, misión, de la misión que estoy emprendiendo en la vida de mis hijos, en mis compañeros, en lo que estoy haciendo, si tomar este derecho lo menoscaba, entonces lo cedo. Pero lo segundo, fíjate, es que yo te diría que una persona madura está dispuesta a ceder más derechos. Ok. La cantidad de derechos que tú estás dispuesto a ceder en tu Es matrimonio, directamente proporcional a tu a la madurez. madurez que tienes. Muéstrame a alguien muy inmaduro y no está dispuesto a ceder ningún derecho. Y ahí tienes unos De matrimonios... hecho, quiere tomar lo que no es su derecho. Exacto. Y ahí tienes unos matrimonios que ella está constantemente reclamando su derecho, él está reclamando su derecho, nadie quiere ceder y es un desastre. Entonces, el liderazgo de Tú los servicio- conoces también. Sí. Algunos los conocemos mutuamente. Qué tremendo eso que estás diciendo. Sí, entonces el Un liderazgo matrimonio donde ambos están buscando solo sus derechos. es terrible. Sí, es terrible. Alguien tiene que ser un líder de servicio. Sí. Alguien tiene Sí. que tener la actitud de decir, yo tengo derecho a Sí. eso, pero lo voy a hacer. Mira, hace muchos Por años. una causa mayor. Hace muchos años en un conflicto entre ministros, eso es lo que estaba pasando. Llega otro pastor y dice que estaban trabados, en unas circunstancias estaban trabados. Y llega un pastor más maduro y dice, entra y dice, miren, dice, aquí la clave es que alguien ceda. Esa es la única forma. Alguien tiene que ceder sus derechos. ¿Y alguno se dio? Nadie se dio. Nadie se dio.
se dieron, pero nadie se dio. dieron duro. Sí, se dieron duro, sí. Pero es tremendo. Y es triste. Es triste. Porque ministros esperan que se hagan. Sí, pero ahí es donde a veces no hay sesión y lo que termina viendo es una ruptura. Y aún le pasó a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Sí. O sea, que hay un momentito en que dicen, no, yo he visto pastores peleando, he visto ministros peleando por oficina. Sí. Por una oficina más grande que otra. Por una oficina más bonita o más grande. Sí. O sea, ¿quién va a ceder acá? Sí. ¿Qué les pasa? Sí. Pero es liderazgo de servicio. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que si de verdad queremos ser líderes que sirven a otros, tenemos que estar dispuestos a ceder nuestros derechos. Ya sea, una vez más, que nuestra posición de liderazgo sea oficial, como el caso de un jefe o de un pastor o de un gobernante o alguien que tiene una responsabilidad estructural, o ya sea que no sea oficial, como el caso de un hermano mayor, de un papá, de una mamá, que nadie nos ha conferido un título, sino que sencillamente en la vida debemos dar liderazgo a otros. Ceder los derechos es, como nos dijo bien el Chief, es proporcionalmente directamente proporcional a nuestra madurez. Y no cederlos es una evidencia clara y crasa de nuestra inmadurez. Tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que examines tu vida. ¿Eres una persona que está todo el tiempo exigiendo tus derechos? ¿O eres una persona más bien que no le cuesta decir, yo los cedo? Si estás en esta segunda categoría, tienes que hacer un ajuste. Habría que identificar para ti cuál es tu pan del gobernador. Sí. Porque creo que todos tenemos nuestras hogazas de pan y algunos tal vez tenemos algunas migajas que hay que ceder de alguna manera, ¿verdad? El día de mañana, Chief, ¿qué vamos a ver? El día de mañana vamos a ver cómo Nehemías estuvo dispuesto no solo a ceder sus derechos, sino a no abrumar al pueblo. La palabra que utiliza ahí es a no enseñorearse del pueblo. Vamos a ver cómo un líder siervo no se enseñorea. Qué tremendo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.